para que podamos verdaderamente cumplir el ministerio, Señor, que has encomendado a los creyentes, a los salvos. Y te pido, Señor, por México y por todos los países que están aquí, te ruego, Señor, que nos permitas realmente en este tiempo escuchar tu palabra, y permítenos, Señor, que no nos fijemos en el hombre, sino que podamos escuchar tu voz. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Cristo viviente. Amén. Pueden sentarse. Como dijo el pastor Mu hace un momento, vamos a usar las escrituras bastante. El pastor Mu nos habló acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia, y él nos mostró que hace 2000 años Pablo con severidad reprende a una iglesia, y parece una falta de ética, pero Pablo le dice: ustedes se alejaron del Evangelio muy rápido y están siguiendo uno diferente que no es el Evangelio. Y a la iglesia de los Corintios les dice: ustedes no saben quién es Jesús. Cuando les hablan de cualquier Jesús, ustedes lo toleran y ustedes dicen amén. ¿Y qué mensaje dio Pablo para que hable de esa forma? Entonces vimos en Hechos que el mensaje que consistentemente Pablo dio es que Jesús es el Cristo, y ese mensaje es el Evangelio, y ese Evangelio es la palabra de Dios, y ese Evangelio es el pacto, y es lo que tiene que ser el objetivo de la fe de los creyentes, y es el mensaje que se tiene que predicar desde el púlpito, el mensaje que se tiene que dar en las calles, que Jesús es el Cristo. Y luego vimos que Dios creó al hombre a su imagen, y vimos que el hombre era un ser viviente, que era un ser de realeza, que era un hijo de Dios, y que había sido creado tan grande que era semejante al Cristo. Pero ahora veremos cuál es la condición del hombre actual, cómo está el hombre actualmente. Y quiero que abramos la Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo habla de que estaban muertos. ¿Cómo es la condición del hombre actualmente? ¿Será que los estadounidenses, porque viven en un país que tiene mucho poder armamentístico, y porque tiene una buena economía, y porque es extensamente muy grande, ellos están con Dios? Nosotros hemos medido la bendición de Dios y la gracia de Dios por la salud, por la economía y por cosas así. O un pastor que tiene una iglesia grande, entonces parece que Dios lo respalda más que otro que tiene una iglesia chica. Pero la Biblia nos dice que el ser humano está muerto. Originalmente era un ser viviente. La Biblia dice que Dios creó un muñeco del polvo y que sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Pero ahora la Biblia me dice que está muerto. Pero también en Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes pueden leer que dice: Jesús le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel: ustedes son hijos de Satanás, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vimos que originalmente el hombre era un hijo de Dios. Las mismas palabras que son empleadas para explicar cómo fue creado el hombre son empleadas en Génesis capítulo 5, versículo 3, para hablar de cómo fue que Adán engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Es decir, originalmente el hombre era un hijo de Dios, pero ahora en las calles de Jerusalén, en Israel, Jesús está dando un mensaje: ustedes son hijos de Satanás. Y si ustedes se fijan un poco más a fondo en ese capítulo, explica la razón de por qué Jesús está hablando de esa forma. El hombre era un hijo de Dios y ahora es un hijo del diablo. Pero también en Gálatas capítulo 4, versículo 8, emplea la palabra: ustedes eran sirvientes. Y un sirviente es un esclavo. El hombre originalmente fue creado como un ser de realeza, pero ahora es un esclavo. Y quiero que miremos en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículo 15. El texto de Gálatas lo pueden ver con calma, por el tiempo no lo vamos a leer. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice: y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y entonces originalmente el hombre era un ser de realeza, era un ser que tenía la autoridad sobre los animales
era un ser que tenía la autoridad sobre toda la tierra, no era un ser pobre. La Biblia dice que habían 4 ríos que tenían metales y piedras preciosas. Pero lo más grande que tenía este hombre es que no era un esclavo, era como un rey. El Salmo capítulo 4, el Salmo capítulo 8 que leía el pastor anteriormente, utiliza las palabras entonces coronado de gloria y de honra. ¿Cómo es que Dios creó al hombre? Al principio era un ser que se arrastraba, era un ser que tenía muchas carencias, no era un ser de realeza. Pero ahora entonces este versículo de los Hebreos y el de Gálatas capítulo 4 versículo 8 nos está mostrando que el hombre es un esclavo. Y aún los pastores somos esclavos de las iglesias, y estamos pendientes de que no se nos vayan a ir para las otras iglesias, y estamos mirando cómo los entretenemos para que no se vayan, cómo mejoramos la música, qué mensaje les damos. Y los creyentes son esclavos de sus trabajos, trabajan 12 horas, 20 horas al día, y no es que estén ganando mucho dinero y estén muy bien, es que están como esclavos. ¿Originalmente Dios creó al hombre así? No, Dios creó al hombre un ser de realeza, un ser viviente, lo hizo semejante al Cristo. Pero la Biblia me dice que el pecado llegó al hombre. Romanos capítulo 3 versículo 23. Ustedes saben que este texto dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Ya no es un ser viviente, está muerto. Ya no es un ser de realeza, es un esclavo. Ya no es un hijo de Dios, ahora es un hijo de Satanás. Y ahora está separado de Dios. ¿Y cómo es el estado del hombre que está separado de Dios? En Génesis capítulo 1 versículo 2 hay 3 palabras que se mencionan: tinieblas, desorden, vacío. Y ese es el estado del hombre actual. No puede ver hacia dónde va, parece que hay muchos caminos para elegir. Y los padres están muy preocupados en qué carrera va a estudiar el hijo, y el hijo también está pensando en qué va a hacer. Y entonces se ponen de acuerdo y logran su carrera y la terminan, pero ahora viene una vida de trabajar y que sigue, luego se casa, tiene hijos y luego llega anciano, y así está toda la vida la gente esclavo. No saben para dónde ir. Y Génesis capítulo 6 versículo 5, vamos a leerlo por favor. Génesis capítulo 6 versículo 5. Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces el estado del hombre es que está en tinieblas, está en desorden, está en vacío, hace muchas cosas, pero no es feliz. El año pasado y el año antepasado varios pastores en el mundo se suicidaron, ustedes lo escucharon. Un pastor quiere tener una iglesia grande y trabaja mucho para eso. Y un pastor que tiene 15,000 personas creo que ha logrado una estabilidad en su vida. 15,000 personas aportan una economía suficiente para que un pastor viva bien, pero el pastor se suicidó. Y los hermanos vienen a la iglesia y hacen muchas cosas, pero están también con deseos de suicidarse. Conozco personas en Colombia que van a la iglesia pero se quieren suicidar. Y ahora en Génesis capítulo 6 versículo 5 me dice que de continuo el pensamiento de los hombres y el corazón, su inclinación es el mal. Nosotros nos fijamos en Génesis capítulo 2 que había un árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán se inclinó por el mal y sus descendientes también, es lo que nos muestra este versículo. Y Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y hay personas que quieren seguir a su corazón, y hay personas que quieren ser guiados con una voz interna, pero realmente nuestra voz no nos puede guiar, porque el corazón nuestro es perverso, está viciado de pecado y de maldad. Necesitamos realmente ser guiados por Dios, pero estamos siendo guiados por Satanás, y aparentemente Dios nos está conduciendo. Y Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mundo está lleno de trabajo y está cargado y está cansado.
Las personas lo que más anhelan es que lleguen las vacaciones a fin de año, para irse a una isla y estar 15 días, pero luego vuelven y empiezan la rutina. Y también el pastor está esperando que lleguen los días de enero para descansar. Pero ¿realmente puede alguien que tiene fe vivir esta condición? Pero como no tenemos esa fe de la que estamos hablando aquí, entonces estamos trabajados, cargados, estamos en desorden, estamos en vacío. Isaías capítulo 1, vamos a leer por favor Isaías capítulo 1. Estos son unos versículos que expresan muy ampliamente y profundamente la condición y el estado del hombre. Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y entonces Isaías habla al pueblo la voz de Dios. No le dice lo están haciendo bien, no le dice están yendo muy bien, les dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, al pueblo que hace los sacrificios, al pueblo que da el culto, que derrama la sangre de los animales, que se reúne los domingos para leer la Biblia, para cantar canciones de la Biblia, pero sin el evangelio, cargado de maldad, depravados. Y el Señor dice que están siendo castigados y no se han percatado, están siendo azotados y todavía lo quieren. ¿Todavía quieren ser castigados? Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 nos habla que de dentro del corazón salen todas las maldades, adulterios, mentiras, fornicaciones, engaños, pleitos, contiendas, celos. Todas las cosas salen de dentro del corazón, porque es que así está el hombre separado de Dios. Así está el hombre. ¿Y por qué está el hombre así? Porque el que era un ser viviente ahora está muerto. El que era un ser de realeza ahora es un esclavo. El que era un hijo de Dios ahora es un hijo de Satanás. Y el que era semejante al Cristo, Dios le dijo su padre es Satanás, y los hijos son semejantes al padre. Por eso es que estamos diciendo que el hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios. Y una de las cosas que eso significa es que era un hijo de Dios, pero ahora no. Y por eso entonces de dentro del corazón salen eso con lo que nosotros luchamos con la iglesia, para que cambie, para que mejore. Y lo enderezamos por aquí, pero se nos tuerce por acá. Y Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Quiero que leamos esto, por favor, también. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los colores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces esto es una lista pequeña, pero en esta lista cabe todo lo que está ocurriendo en el mundo. El ambiente está loco, el clima está loco. El pastor Pablo nos estaba contando que acaban de pasar una sequía en esta región de 8 meses y que los cultivadores estaban sufriendo. ¿Realmente Dios creó la tierra así como está? No, pero está maldita. Acabamos de leer que Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra? ¿Está bendecida o está maldita? No hay que ir muy lejos para percatarnos de eso. El mar es diferente, la tierra es diferente, y hay mucho dolor en la familia. Una de las luchas más grandes de los pastores son las familias, las parejas, los jóvenes. Lucha grande también. Pero estamos luchando por lo externo sin conocer realmente el verdadero problema del hombre. A una persona que tiene una enfermedad mortal y grave por dentro, se le puede manifestar en la piel unas manchas, pero lo que hay que hacer no es curar las manchas de la piel, sino ver internamente qué tiene la persona y curarla. Nosotros estamos
siendo ministros del Evangelio, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, y nosotros estamos toda la vida ayudando a las personas, pero queremos ayudarlas desde afuera. Pero tenemos que saber precisamente qué problema tiene el hombre y cuál es la solución al problema del hombre. Si no sabemos cuál es el problema, la solución que vamos a buscar es incorrecta y es mortal y es gravísima. Yo en estos días, predicando en Colombia a un grupo de personas, les dije: imagínense que usted tiene su corazón enfermo y le dicen que hay una persona, le dice: tengo un amigo que lo puede operar gratis. Él no estudió medicina, pero él se consiguió un cartón de cirujano del corazón y él le puede hacer la cirugía. ¿Usted se le dejaría hacer la cirugía? No. Pero en el Evangelio Satanás nos cegó y estamos dando la cura que no es, porque no conocemos ni el problema ni la verdadera cura. Y todos estos problemas que nos narra Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19 están por toda la tierra. Lo tienen los chinos, lo tienen los coreanos, lo tienen los norteamericanos, lo tenemos en Colombia. Cuando salimos del país, a los colombianos se nos habla de Pablo Escobar. Nos ofende que nos hablen de eso, porque es un solo hombre por el que está brindando un país. Los narcotraficantes de Colombia no son muchos, somos 48 millones. Sin embargo, ¿por qué es así? ¿Es porque los colombianos somos más malos que el resto? Es que el hombre está viviendo en una tierra maldita. Estamos malditos por el pecado y separados de Dios, y eso necesitamos conocerlo precisamente. Y Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que entonces el hombre no solamente sufre en la vida, sino que finalmente este cuerpo, que ahora es solo polvo, se muere, y que después de la muerte viene el juicio. Y Mateo capítulo 25 versículo 41 nos expresa cómo es este juicio: una separación eterna de Dios. ¿Y dónde inician todos estos problemas? Entonces podemos ver en Génesis capítulo 2 que Dios dio su palabra al hombre, Dios dio su pacto al hombre. Y en la teología se miran algunas cosas de la palabra de Dios, pero hoy nosotros queremos que seamos precisos en lo que es la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, claro, Dios creó el universo con la palabra, y la conclusión es que esa palabra es el Cristo. Isaías 40 dice que esa palabra permanece para siempre. Y leímos esta mañana en Hechos que Pablo predicaba que Jesús es el Cristo. Y en el mismo capítulo, en otro lugar, ya no dice que predicaba que Jesús es el Cristo, sino que predicaba la palabra de Dios. ¿Será que dio un mensaje diferente allá donde predicó la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio, eso es el pacto. Juan 20:31, que lo leímos, dice también que el resultado de creer que Jesús es el Cristo es tener vida. ¿Y qué es lo que decía el pacto? La palabra que Dios le dio al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y por qué el hombre está muerto? Porque está separado de Dios. ¿Y por qué es que vino este problema? Porque Dios dio su pacto. Era una palabra fácil. Nosotros tenemos una Biblia que tiene 66 libros. El pastor Moon nos hablaba de Apolos y de los judíos de manera general. Algunos se saben los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, y este Apolos era más superior todavía. Y así son algunos judíos todavía hoy, memorizan mucho la Biblia, pero los creyentes en las iglesias escasamente se saben Génesis capítulo 1 versículo 1, escasamente eso, y saben, lo usan para reírse. Pero ¿cómo es la Biblia que Dios le entregó a Adán? Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, es pequeña, son 2 versículos. Y en Génesis capítulo 1 otras pocas palabras de Dios, dice que lo bendijo. Ahora nosotros tenemos esta Biblia grande, pero así como para Adán Dios dio un pacto único, Dios dio un pacto que era fácil, su palabra. A nosotros también Dios nos ha dado un pacto que es fácil. A Adán Dios le pidió, Dios le exigió obediencia y le dio una sentencia: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y también hay una sentencia: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se rompe el pacto. Y el problema del hombre en la tierra, entonces, que por romper el pacto, entonces el hombre pecó. ¿Por qué rompió el pacto? Por el engaño de Satanás. Génesis capítulo 3 nos habla de esas 3 cosas. El versículo 1 nos habla de la serpiente. No es una anaconda del Amazonas, no es una serpiente chiquita, es Satanás. La Biblia lo manifiesta claramente. Y este Satanás, ¿qué es lo que hace? Engañar a Eva, como dice Pablo también, y hacer que Adán desobedezca el pacto de Dios.
Era fácil, era sencillo. Tal vez había miles de árboles del mismo que Dios señaló. Pudo ser otra cosa. No se bañe en ese río, no se siente en esa piedra. Era fácil, era sencillo. Pero fueron engañados por Satanás. ¿Y qué es lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios? Tengo una preocupación, tengo un temor. Ustedes no conocen el Evangelio, ustedes no saben quién es Jesús. Y cuando les hablan de otro Jesús, ustedes dicen amén. Y claro que Jesús es el carpintero. La gente se ríe de estas cosas. Y claro que le gustaba el pescado. Pero lo importante es que podamos percatarnos que Jesús es el Cristo. Y ese contenido es el que explicaremos el día de hoy aquí con ustedes. Y realmente no queremos que lloren por un momento. Como muchos predicadores están dando su mensaje esperando que al final la gente va a llorar. Lo que queremos es que, al igual que nosotros, Dios les permita percatarse de lo que es el Evangelio correcto, de lo que es el pacto de Dios, y predicar y hacer la evangelización mundial con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Jesús es el Cristo, es fácil, es sencillo, pero Satanás les engañó. Y claro, comieron del árbol, comieron del fruto. Y la Biblia señala que comieron, pero el pecado realmente es que no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Uno no creyó conociéndolo, pero Eva no lo conocía bien. Si ustedes se fijan en el capítulo 2, lo que Dios dijo fue: no comerán de él. Dios no dijo que no lo tocara. Dios no dijo otras cosas, era sencillo: no coma de él. Pero Satanás les engañó. Y Satanás, la Biblia dice que está engañando al mundo entero. Me impresiona mucho ese texto en Apocalipsis. Apocalipsis debería ser un libro que diga: ánimo, lo están haciendo bien, sigan adelante. Pero Apocalipsis dice: tiene nombre de que viven pero están muertos. Y el problema que tiene el hombre, el problema que le ocurrió al hombre, es que por el engaño de Satanás pecó, y por el pecado se separó de Dios. Vimos al comienzo que era un ser viviente y ahora está muerto. Esta es la condición del hombre. ¿Y por qué está muerto? Por el pecado. ¿Y cuál es el pecado que cometió Adán? Hace 2 semanas hablaba con unos pastores en Colombia, y entonces estábamos hablando del pecado y ellos estaban hablando de lo ético y de lo moral. Le dije: hagamos una lista del pecado, de los pecados que cometió Adán. Robó, asesinó, adulteró, mató, no se vestía bien. Ese fue el pecado de Adán. No se vestía correctamente. El pecado de Adán fue que no creyó a la palabra de Dios, fue desobediente a la palabra de Dios. Es el pecado de Israel. Oseas 6:7 dice: ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto. Y es el pecado de la iglesia, y es el pecado nuestro, que no conocemos precisamente la palabra de Dios. Y entonces, como resultado de eso, el hombre queda separado de Dios. Este es el único problema que tiene la raza humana: está separado de Dios. Nosotros tenemos que conocerlo precisamente. Yo me asombro cómo la gente en la tierra sabe para qué sirven los médicos. Y cuando está enfermo, la gente corre al hospital. Cuando hay un incendio, la gente llama a los bomberos. Cuando hay un pleito, la gente llama a la policía. Y así, las diferentes profesiones, la gente está muy precisa de para qué sirve. Pero realmente no sabemos quién es Jesús, cuál es su oficio y para qué vino. ¿Cómo tenemos que creer en él? Y ese fue el pecado de Adán. No conoció precisamente la palabra de Dios y no la creyó. Y esa desobediencia es el pecado. Y por el pecado vino la muerte. Y entonces esa muerte es que el hombre está separado de Dios. ¿Cuál es la esencia del problema? Leímos antes Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. El dolor a la mujer para tener los hijos. Dolor en la familia. Hay mucho sufrimiento, hay mucho padecimiento en la tierra. Hay veces que uno tiene que llorar viendo cómo la gente sufre. Es impresionante. En Colombia, yo vivo cerca de la frontera con Venezuela, y comúnmente vemos a los venezolanos que vienen pasando a pie por nuestro país. Anoche pasamos unas montañas y yo escuchaba al hermano que venía conduciendo con su compañero hablando de las montañas. Pero en Colombia las montañas pueden llegar a tener 5.800 metros, y uno sube y baja y hay mucho frío, y los venezolanos están caminando a pie esas montañas, y algunos mueren de frío. ¿Y qué es lo que los hace arriesgarse de esa forma?
tratar de llegar a un lugar donde puedan tener un empleo y ganar dinero y enviarle a su familia. Si el hombre se percatara verdaderamente de la esencia del problema, haría más que caminar una montaña. Pero nosotros somos culpables. Nosotros estamos hablando muchos mensajes, estamos diciendo muchas cosas, y aún tenemos que contratar en las iglesias abogados, psicólogos y psiquiatras para que ayuden a los cristianos. Yo trabajé en una iglesia grande de las Asambleas de Dios en Bogotá, donde habían psicólogos para la consejería de la iglesia. ¿Es posible esto? Sí, está pasando. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? Que el hombre está separado de Dios. ¿Por qué está separado de Dios? Por el pecado. Pero recuerden, yo no estoy diciendo que sea bueno emborracharse, no, está mal. No estoy diciendo que sea bueno decir malas palabras y mentir, no, es incorrecto. Pero si una persona se limpia de todas esas cosas y no cree precisamente el Evangelio, está en pecado. Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús estaba muy airado y les dijo a los judíos: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Como Dios creó al hombre, lo vuelvo a repetir, la Biblia dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y si vemos eso, entonces era un ser viviente, era un ser de realeza, era un hijo de Dios y era semejante al Cristo. ¿Cómo creó Dios a los peces? Para que estén en el agua, los árboles para que estén en la tierra. Y entonces más o menos nos ilustra. Es más terrible, pero más o menos nos ilustra. Un pez fuera del agua, la condición del hombre. Si sacamos un pez del agua y lo llevamos a la iglesia más grande de México y traemos a los pastores nuestros colombianos, los grandes que hay allá que tienen mega iglesias, y traemos los de Europa, los de Asia, los de África, y juntamos a los gobernantes y juntamos a personas profesionales para que ayuden a ese pez que está fuera del agua, ¿se pilla o se muere? Se tiene que morir. Porque el problema que tiene el pez no es falta de ayuda, de compañerismo, no es falta de comida japonesa para peces, es que se ha violado un principio de cómo Dios creó al hombre. ¿Y cuál es la esencia de ese problema? Que el hombre tiene que vivir con Dios. Era un ser viviente cuando estaba con Dios. Tenemos los celulares que funcionan muy bien. Hay unos celulares costosos, valen $3,000, $4,000. Pero cuando un celular no tiene corriente, ¿sirve para algo? No sirve para nada. Y entonces el hombre hoy parece que es muy inteligente, muy intelectual, pero está separado de Dios. Pero ¿cuál es el único problema del hombre? Ese que acabo de decir, que está separado de Dios. No se soluciona el estar separado de Dios con asistir a la iglesia, con ayunar, con orar, y claro que eso está bien. Pero hay personas que lo hacen más que los cristianos. A veces he visto musulmanes que están cerca y a una hora del día se paran y se ponen a orar. A otras personas ayunan. Mi madre ayunaba 40 días, pero no se ha percatado del Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Para qué ayunaba? Para que mi papá cambiara. Y sí cambió, pero ella cree más en el ayuno que en el poder del Evangelio. Porque recientemente supe que fue a donde un brujo también. Y los cristianos vienen a la iglesia, pero van a donde los brujos. ¿Sí? Y cuando un pastor de una iglesia cercana organiza una campaña de sanidad, entonces el pastor aquí está pendiente que los hermanos se van a ir para allá, porque creen de manera diferente a como creía la iglesia primitiva. Y el hombre está separado de Dios. Esta es la esencia del problema. Si arrancamos un árbol de la tierra, el árbol se tiene que morir, se va a morir. Si sacamos un pez del agua, se va a morir. La Biblia dice que el hombre está separado de Dios. Y vimos en Efesios capítulo 2 que la explicación que la Biblia da a esto, la más certera, es que está muerto. ¿Será que nosotros no podemos percatarnos realmente de lo que significa que el hombre esté muerto? Está separado de Dios. ¿Por qué está separado de Dios? Por el pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Fue ético? ¿Fue moral? No creyó a la palabra de Dios. Es el mismo pecado de Israel, que es lo que dice el libro de los Hebreos, que Dios los mató en el desierto por su incredulidad. No les faltó nada, del cielo llovía agua, comida, de la tierra, comida. No tenían frío, no tenían calor, pero no creyeron. Parece que necesitamos muchos milagros para creer. Pero Dios hoy nos está permitiendo escuchar esta palabra. Y estamos orando al Señor que en México
se pueda predicar esta palabra, que Jesús es el Cristo. Porque solo así el hombre puede resolver su problema de separación con Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, el versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho de ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hemos dicho que al hombre que Dios creó originalmente lo bendijo, pero que vino un problema. Satanás le engañó, pecó y quedó separado de Dios. ¿Y por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. Isaías 59:2 acabamos de leer que dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa al hombre de Dios. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 16, Pedro dice que Dios es santo y Dios no puede estar con el pecador. Y Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos habla del pacto de Dios, lo acabamos de mencionar. Era sencillo, era fácil, tenía que obedecerlo. Pero el hombre violó el pacto de Dios, y esta violación del pacto de Dios, la Biblia le llama pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y entonces la desobediencia es el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice que Eva comió y que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahora entonces en este texto de Romanos se nos habla de esa acción como desobediencia, como pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es no creer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El evangelio es la palabra de Dios. El pacto es la palabra de Dios. La ley es el evangelio. ¿Y qué es todo eso? El hecho que Jesús es el Cristo es todo eso. Eso es el evangelio. Y entonces el no creer esa palabra precisamente es el pecado. Los israelitas conocían las escrituras y muchos de ellos hoy las conocen mejor que nosotros. Pero su conclusión no es la misma que estamos viendo aquí esta mañana, sino su conclusión es otra, por la que Jesús les dijo: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La esencia del pecado es no creer a la palabra de Dios, no creer precisamente a la palabra de Dios. Hay personas que han tomado algunos versículos de la Biblia y han creado sus propios pensamientos. Y ahí, yo soy músico, soy cantante, y la verdad es que detesto la mayoría de lo que se está cantando hoy en las iglesias. Es absurdo, es una mezcla de poesía barata con unos fragmentos de la Biblia. Y los predicadores estamos igual, un versiculito y con eso hacemos un gran mensaje. Pero realmente el no creer precisamente en la palabra de Dios es el pecado, es la desobediencia. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, ahí mismo donde estamos, Romanos 5, 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que se escape de esta condición. Todos pecaron. ¿Hay alguien que pueda decir que no? David fue bastante lejos. Dijo que en la concepción había pecado. Y algunos piensan que era que no estaban casados los papás. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que el hombre entonces por el pecado está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué pecó el hombre? Por Satanás. Y yo estudié licenciatura en música en una universidad pública de Colombia.
Y en una de las clases un profesor nos dijo: el logro más grande del siglo XX es que matamos al diablo. Realmente me puse a escuchar qué era lo que él estaba diciendo. Y entonces, cuando yo estaba niño, me asustaban con el diablo y con la oscuridad. Asustaban a los niños así. Ahora a los niños ya no les da miedo. Es más, el 31 de octubre la gente sale disfrazado de demonios. Y ahora los demonios y el diablo aparentemente le dan risa a la gente. Y Satanás está feliz porque ha logrado dos cosas: uno, que la gente no sepa quién es él; y dos, que la gente no conozca el evangelio. Y ese Satanás, entonces, en Ezequiel y en Isaías nos dice que Dios lo creó. No lo creó como un ser malo, no lo creó como un ser para la maldad. Era un ser admirable, era un ser precioso. Dios lo creó para alabanza, y era bendecido y era grande, pero se rebeló contra Dios. Y entonces no solo él se rebeló, sino que tuvo la capacidad de arrastrar a una gran cantidad de ángeles con él. Pero no solamente arrastró a los ángeles con él, sino que también hizo que Adán perdiera el pacto, que se rebelara contra Dios y que pecara contra Dios y que desobedeciera la palabra de Dios. Aún sabiendo Adán que Dios había dicho: el día que de él comiere ciertamente morirás. Y es que hoy los cristianos estamos igual en el mundo. Sabemos que la muerte está ahí. La gente habla del infierno y le tiene a veces miedo al infierno, pero aún así eso no es una razón fuerte para creer precisamente. Y ese Satanás está orando. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 8 versículo 44, que lo leímos antes, que este Satanás es un asesino. Satanás no es amigo de nadie. Hemos escuchado varias veces que hay personas que domestican a un león, a un animal salvaje, y de repente un día ese animal se le olvida lo domesticado que está y mata a su amo. Allá en el pueblo donde yo me crié, un señor tenía una culebra con la que trabajaba todo el tiempo y la manipulaba muchos años, ganando dinero, la gente viéndolo cómo movía la culebra. Pero una mañana la culebra lo mordió y él se rió delante de la gente y dijo: me ha mordido Margarita, porque así se llamaba la culebra. Pero cayó al piso y en la tarde estaba muerto. La gente piensa que Satanás es un perrito que tenemos domesticado. Satanás es asesino. Pero Satanás no simplemente asesina a las personas con metralleta. Ese es un asesinato que puede solamente destruir este cuerpo físico. Pero Satanás está matando a la gente eternamente. ¿Y cómo es que los está matando? Impidiéndoles que vean el evangelio. Según a los Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. Y escuché a un pastor en estos días hablando del Dios de este siglo, diciendo que es Dios. Perdidísimo el pastor. Ese Dios de este siglo que habla según a los Corintios capítulo 4 versículo 4 es Satanás. ¿Cuál es el oficio de Satanás? Hacer que la gente no conozca el evangelio. Satanás no está impidiendo que conozcamos la Biblia. Satanás no impide incluso que la gente guarde los mandamientos. Hay un hombre que le dijo a Jesús: los he guardado todos desde mi juventud. Satanás no impide que ayunemos, que oremos, que hagamos templos gigantes. Satanás no impide que hagamos milagros. Satanás impide una cosa: que el evangelio no sea revelado, que el evangelio no sea claro. Pero ahora el evangelio está siendo manifestado, pero Satanás impide que se crea. Ya hemos escuchado hoy que Jesús es el Cristo, pero no es simplemente escucharlo como para el mensaje de la Semana Santa, sino que podamos hacer de esto realmente nuestra vida y la vida de la iglesia y la vida de la tierra, y obedecer a Dios, que ha dicho que tenemos que cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Vamos a ver un texto en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Esto tendría que hacernos estremecer, no solamente por unos minutos, sino que esto tendría que hacernos verdaderamente enderezar el rumbo de nuestro ministerio, el rumbo de nuestro servicio a Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? ¿Cómo está el mundo entero? ¿Sí lo leyeron? La verdad es que es sorprendente. Y si nos fijamos, este es un texto escrito después de la resurrección del Señor. Y claro que en la cruz, en Cristo venció a Satanás. Él lo venció. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 nos dice que ese Satanás engaña al mundo entero. No es que lo engañó y que lo va a engañar, es que lo está engañando ahora mismo. ¿Y en qué consiste el engaño de Satanás? En impedir que nos percatemos del evangelio. Y claro, en África hay iglesias gigantes, en Colombia tenemos mega iglesias, pero ¿cuáles son los mensajes que se dan? Ven a la iglesia y tendrás éxito, serás prosperado.
Pero yo estoy asombrado de que las personas ateas de la tierra están dominando el mundo. En Colombia los homosexuales están en el gobierno y la iglesia cristiana está dando una batalla contra los homosexuales, pero hay más senadores homosexuales que cristianos. Pero realmente no es eso en lo que tenemos que enfocarnos. Es que pudiéramos transformar a los homosexuales y cambiar a los drogadictos, pero hacerlos que cambien y que se vayan al infierno. Y esto es la obra de Satanás, porque una persona no es salva por cambiar, es salva por creer que Jesús es el Cristo. Y claro que si se cree en el Evangelio, se tiene que cambiar naturalmente, pero Satanás trabaja y opera continuamente para esto. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. En Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo escribe que Satanás está organizado. En la tierra hay muchas iglesias, pero Satanás tiene una sola organización y con ella trabaja en contra de esas muchas organizaciones que se llaman iglesia, pero que no son iglesia. Ese es el trabajo de Satanás. En Juan capítulo 10, Juan capítulo 12, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es una persona que tiene autoridad y que la está ejerciendo y que está dominando el mundo, y la Biblia no oculta esto. Y entonces la esencia del problema de la raza humana es que por Satanás el hombre peca y por el pecado está separado de Dios. Pero el pecado va más allá de lo ético y de lo moral. Hay en Argentina una aldea que crearon unas personas, y la crearon para apartar a su grupo religioso de la sociedad. Y entonces allá solo viven personas de su fe. Pero una cámara de un canal de televisión se infiltró en la aldea, y de noche los hombres escapan a los pueblos vecinos, los jóvenes escapan, ¿sí? Y entonces se han aislado del mundo, pero aún así allá les llega el ataque de Satanás. Y claro que pudieran algunos de ellos ser correctos, pero siendo correctos no somos salvos. Somos salvos creyendo al Evangelio, pero la obra de Satanás es impedir el Evangelio. La mayoría de los predicadores estamos de acuerdo en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero cuando empezamos a definir qué es el Evangelio nos perdemos. Y entonces ese es el problema del hombre, que por no conocer precisamente el Evangelio, entonces está en pecado. Es muy correcto, vive muy bien, se esfuerza mucho, pero está separado de Dios. Y entonces podemos ir concluyendo en esta hora diciendo que el verdadero problema del hombre es que está separado de Dios. ¿Por qué está separado de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué pecó el hombre? Por Satanás. ¿Y por qué sigue pecando? Por Satanás. El mensaje que tenemos que dar con la Biblia es el Evangelio, pero Satanás solamente impide eso. Conozco una persona allá donde vivo que sabe muchos capítulos de la Biblia, pero varias veces le hemos compartido el Evangelio, que Jesús es el Cristo, y lo rechaza. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Necesitamos que Dios haga lo que hizo con los discípulos en Lucas capítulo 24. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es lo que estamos orando aquí en esta mañana. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Dios nos dio este Evangelio? La Biblia nos habla de cómo Dios creó al hombre para eso. Era un ser espiritual, un ser viviente, un ser de realeza, un hijo de Dios, era semejante al Cristo. Pero ahora entonces el hombre se separó de Dios. ¿Por qué se separó de Dios? Por el pecado. Y vuelvo y repito, saquémonos de la cabeza que el pecado es ético y moral. El pecado de Adán no fue que adulteró, no fue que fornicó, no fue que se emborrachó, no fue que fue a una fiesta a bailar. El pecado de Adán fue que perdió el pacto de Dios. Es el mismo pecado de Israel, porque Oseas lo repite y lo recalca. Ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto. Es el mismo pecado de la iglesia primitiva que mencionábamos esta mañana en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Pablo dice: estoy sorprendido de que tan rápido dejaron el Evangelio. Y en los Corintios no es diferente, están siguiendo otro Evangelio. Y este es el pecado realmente que nos dice la Biblia: perder el pacto de Dios, perder el Evangelio de Dios. Y esto es la obra de Satanás.
y está engañando a personas que son a la sociedad ángeles de luz. Realmente no es tan fácil que le dejen a uno predicar en una iglesia. Le agradecemos al pastor Moisés y a todos los que están por permitirnos compartir aquí. En Cali, Colombia, hace un mes yo estaba compartiendo a un grupo de pastores y me dijeron: tenemos dos preguntas. Una, ¿dónde empezó esto? Y yo les dije: yo pienso que en Génesis 3:15 y un poco más atrás. La segunda pregunta, ¿quién dirige esto? Y les dije: estoy completamente seguro que es Dios, porque Dios quiere hacer la evangelización mundial. Vamos a orar. Padre Dios, te doy muchísimas gracias por permitirnos compartir tu palabra una vez más aquí. Yo oro, Señor, para que así como abriste los ojos, el entendimiento de los discípulos camino a Emaús, nuestros ojos sean abiertos. Yo oro que nos permitas, Señor, percatarnos del evangelio preciso, percatarnos de qué problema tiene el hombre, percatarnos del verdadero pecado y percatarnos del evangelio. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en Cristo. Amén.